En Cuaresma, preparémonos para resucitar con Jesucristo. Hoy vamos a hacer una reflexión de manera especial sobre el tema de la limosna, que es otro de los elementos fundamentales del tiempo de la Cuaresma. Junto con la oración y el ayuno, la limosna se nos propone como ese camino, esa vía para uno entrar en comunión con el hermano. Primero que todo, quiero dar como una definición de lo que es la limosna desde el punto de vista de la iglesia. Luego trataré de mirar algunos textos bíblicos donde nos van a hacer referencia a esta práctica, y luego como algunas impresiones de los padres de la iglesia, lo que han dicho ellos acerca de la limosna, y al final una conclusión del Concilio Vaticano II y de la importancia de la limosna, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, donde se nos invita de una manera especial a practicar. Primero, la palabra limosna es un término muy desgastado en nuestra cultura, en nuestro tiempo, y quizás eso lleva a que nosotros como cristianos también le restemos importancia, pero desde el punto de vista bíblico tiene toda una significación. Quiere decir compasión, quiere decir misericordia, quiere decir esa actitud del Padre misericordioso que es capaz de sentir en su propio corazón lo que es la necesidad del otro. Entonces, desde este punto de vista, vemos cómo la limosna se empieza a convertir en esa práctica de la caridad. La limosna me lleva a mí a ser caritativo con el hermano, sin importar la situación, la religión, el credo que profese esa persona. Con la limosna yo salgo de mí mismo para mirar la necesidad del otro, y como Jesús, sentir compasión por el otro, pero no solo sentir esa compasión, sino conmoverse en las entrañas y dar el otro paso, que es el de la caridad, que es el de la ayuda, que en el mundo, pues todo el mundo necesita de alguien que le tienda la mano y que le ayude en un momento oportuno. Cuando miramos la palabra de Dios, encontramos muchísimas referencias, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, acerca de la práctica de la limosna, y allí nos da como todos los beneficios que esta práctica lleva a la vida del ser humano. Nos dice la Sagrada Escrituras, y según las mismas categorías del Evangelio, que la limosna significa ante todo un don interior, significa actitud de apertura hacia el otro. Precisamente esta actitud es el factor indispensable. Esto es lo que conlleva al ser humano a la conversión y al mismo tiempo a que uno sea capaz de ver en el otro la necesidad y tenderle la mano. Hay muchos textos bíblicos donde nos hablan sobre esta práctica. La limosna es un verdadero culto a Dios y un servicio al hombre. Es como una adoración, es una práctica que se hace delante del Señor. En Hechos 10:4 podemos encontrar esa referencia. Cuando la limosna es generosa o desde la misma pobreza, es un verdadero sacrificio agradable a Dios. Así nos lo dice el Señor en la palabra, en el texto del libro del Eclesiástico 35:2. Hay un texto hermosísimo que nos puede ayudar para la reflexión a nosotros durante este tiempo, y es el de Tobías 4, del 7 al 11, donde nos dice de la siguiente manera:
haz limosna con tus bienes, y al hacerlo, que tu ojo no tenga rencilla. No vuelvas la cara ante ningún pobre, y Dios no apartará de ti su rostro. Regula tu limosna según la abundancia de tus bienes. Si tienes poco, da conforme a ese poco, pero nunca temas dar limosna, porque así atesoras una buena reserva para el día de tu necesidad. Porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. Don valioso es la limosna para cuantos la practican en presencia del Dios Altísimo. Ese texto de Tobías es verdaderamente un texto que nos inspira a nosotros a que cada día practiquemos con el hermano la caridad, mirando la necesidad que esta persona tiene. Hay más textos que nos hablan de esta realidad. El Nuevo Testamento también nos presenta de manera especial a San Lucas como el evangelista de los pobres. Y al mismo tiempo, cuando uno practica la misericordia, de acuerdo al Evangelio de San Lucas, está haciendo su máxima representación de limosna para quien lo necesita. Hay muchos textos donde San Lucas nos hace ese llamado a la vivencia de la misericordia, a la vivencia con el hermano necesitado, con el que está a la orilla, como nos lo propone en el texto de Buen Samaritano, que el que practica la misericordia es el que ha hecho esa actitud interior de limosna. Hay más textos que nos pueden ayudar en la misma palabra de Dios. El que leemos el miércoles de ceniza de San Mateo en el capítulo 6, donde nos da a entender esa actitud interior. Cuando des limosna, hazlo en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El discípulo está entonces llamado, nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, estamos llamados a practicar esta caridad de manera especial con el que más lo necesita. Y así se lo insistía el Señor Jesús a sus discípulos, y la iglesia nos lo ha enseñado a cada uno de nosotros. Algunas condiciones nos pone el mismo Jesús cuando vayamos a dar limosna, y es muy importante que las tengamos en cuenta. Primero, nada de ostentación ni publicidad. Eso nos lo dice Mateo, en secreto. No tiene uno que decirle a nadie cuánto dio. No tiene uno que pedir constancia ni exigir constancia de lo que uno ha dado. La limosna, nos dice San Mateo en el capítulo 6, 1-4, tiene que ser privada, en secreto, nada de ostentación. Segundo elemento, desinterés. Nada tiene que esperar uno en este mundo que todo lo calcula. Yo ayudo para que después me ayuden. Eso no va con la práctica de la limosna. Nada tiene que esperar uno de aquella persona a la que un día el Señor le pone en el camino para que le dé la mano y le dé su ayuda. Tercero, esa limosna tiene que ser sin medida, no como hacemos nosotros en muchas oportunidades, que escogemos la moneda, que miramos el valor del billete que vamos a dar. Siempre la limosna tiene que ser sin medida, o la medida de la limosna es el amor que uno tiene que profesarle al hermano, que es el reflejo de Jesús que me está pidiendo a mí en un momento la ayuda, y yo puedo brindársela. Otra actitud, la limosna tiene que ser con amor, y nos dice la misma palabra en Corintios 13:3, aunque yo repartiera mis bienes a los pobres, pero si yo no tengo amor,
yo nada soy, de nada me sirve. Esa actitud, el amor, es fundamental, es lo que me mueve a mí a ayudar a aquel que lo necesita. Tiene que ser también con alegría. Uno no puede dar limosna bravo, uno no puede dar limosna enfadado. Uno tiene que dar limosna con mucha alegría, sabiendo que está ayudando, pero ante todo sabiendo que uno se está salvando en la medida en que tiende la mano a esa persona que lo necesita. Desde el punto de vista de la práctica de la limosna en la iglesia, tenemos muchas referencias. Los padres griegos y San Juan Eudes nos decían que la limosna es considerada la misericordia. Estaba muy ligado dar limosna a practicar misericordia. Nos decía San Agustín en un bello texto que él tiene: extiende la mano para dar, pero si no tienes misericordia en el corazón, no has hecho nada. En cambio, si tiene misericordia en el corazón, aun cuando no tuviese nada que dar con tu mano, Dios acepta tu limosna. Es importante ese pensamiento de San Agustín, porque es que todos en lo profundo de nuestra vida tenemos algo que dar. Y hay veces es cierto, no tenemos nada en el bolsillo, no tenemos nada en la billetera, en la cartera para ofrecerle a alguien, pero uno sí tiene en el corazón tanta riqueza con la que Dios le ha bendecido, y cuando uno esa riqueza la pone al servicio del otro, se convierte en la mejor limosna que uno puede dar. Nos decía también San Juan Crisóstomo: el no dar a los pobres de los propios bienes es cometer una rapiña y atenta contra su propia vida. Por eso, no darle a los pobres la limosna es robarles, nos dice el Papa Francisco en una de sus reflexiones. San Ambrosio nos decía también: ¿posees dinero? Rescata con él tu pecado. Y la palabra de Dios nos dice: hazte amigos con el injusto dinero. Si Dios le ha bendecido con bienes materiales, no es para que se encierre en sí mismo y se olvide de los otros. Aprovecha esos bienes pasajeros, ese dinero, para que se gane el cielo, ayudando de manera especial al pobre y al que lo necesita. San Cipriano y San Clemente de Alejandría nos decían: insiste en la relación íntima que hay entre la limosna y el perdón de los pecados. Cuando yo ofrezco una limosna sincera, transparente, alegre, desinteresada, eso me perdona a mí también las faltas y los pecados que haya cometido. San Juan Eudes nos dice que uno tiene que hacer una oración antes de dar la limosna, y él nos proponía: oh Jesús, quiero hacer esta oración por tu puro amor y en honor y en unión de caridad, la caridad que tú tienes con los pobres. Que ojalá cada vez que practiquemos nosotros la limosna, lo hagamos con esa actitud que nos pide San Juan Eudes que tengamos. Y así hay muchos pensadores, padres de la iglesia, predicadores, donde nos insisten en esa necesidad de dar la limosna. Como podemos ver, la limosna es una necesidad dentro de la iglesia. Algunas cualidades de la limosna: primero, que sea justa. Uno tiene que dar lo que es justo. Y cuando hablo de justicia, se significa de que uno tiene que dar el resultado de lo que ha ganado, bien ganado. Porque hay quizás mucha gente que hace grandes donaciones, pero de plata mala vida. Eso no tiene beneficios. Tiene que ser algo justo, resultado de mi esfuerzo, de mi trabajo. La limosna tiene que ser por amor y no interesada.
La limosna tiene que ser prudente. Uno tiene que saber a quién va a ayudar. Es decir, uno no tiene que mirar distinción en nadie, pero sí uno tiene que ser muy prudente en el momento en que vaya a hacer esta práctica. Tiene que ser un acto de respeto, porque la persona que la está recibiendo es una persona que tiene dignidad. Tiene que ser con prontitud. Uno no puede decirle mañana o dentro de otro tiempo te voy a ayudar. Tiene que ser inmediato. No hay espera para aquel que la está requiriendo y necesitando. Y debe ser secreta, que es como esa indicación que nos habla el Evangelio de San Mateo. Cuando miremos el mensaje del Papa sobre la Cuaresma, gran parte de este mensaje está basado en la práctica de la limosna. Nos dice el Papa Francisco en su mensaje cuaresmal que tenemos que ser generosos en el ejercicio de la limosna. Aunque este mensaje no lo especifica, es obvio que la limosna no se refiere exclusivamente al desprendimiento de nuestro dinero, sino que es un concepto más amplio: donación gratuita de nuestro tiempo, de nuestros talentos al servicio de los demás. Por eso, hermanos, Cuaresma es un tiempo para poder dar limosna. Tenemos que quitarnos ese concepto negativo de que limosna es lo que le sobra a uno. No, limosna es saber nosotros practicar la caridad con el que le necesita. No siempre son bienes materiales. Hay muchas riquezas en nuestra vida que nosotros tenemos y que podemos ponerlas al servicio del otro. Que esta Cuaresma ayudemos a nuestra diócesis de Cúcuta con la limosna que va de manera especial dirigida a la comunicación cristiana de bienes. Que ojalá seamos muy generosos con nuestra iglesia particular y vivamos este camino que nos propone el tiempo de la Cuaresma. Y como nos dice el Concilio Vaticano, todos están obligados a la caridad, ricos y pobres, cada uno dé según su posibilidad, pues Dios mira el corazón. Según el Concilio Vaticano II, la limosna debe darse no solo de los bienes superfluos, sino también de los necesarios. Hermanos, vivamos esta realidad en cada una de nuestras vidas y alcanzaremos misericordia de Dios. No se trata de dar de lo que tengamos en el bolsillo, se trata de dar lo que tenemos en el corazón. Que Dios nos bendiga y durante todo el tiempo de Cuaresma y nuestra práctica eclesial se vea reflejada en la vivencia de la caridad, en la práctica del amor, de manera especial al que más lo necesita. Dar limosna trae muchas bendiciones de parte de Dios. El Señor les bendiga. En Cuaresma, preparémonos para resucitar con Jesucristo.